106.5. 10:01 de la mañana y está con nosotros aquí. Antes de presentar a nuestro invitado, sí. El Papa Francisco se refirió a un tema en el día de hoy viernes, hablando con representantes de una ONG católica, a un tema que nos afecta a todos como dominicanos. Vamos a ver. ¿A qué se refirió? A los sacerdotes que han abusado de niños. ¿Qué dijo? Pidió perdón y dice que deben ser sancionados. Qué bien. Que lo manden para acá. Esperamos que estas palabras expresadas por el Papa Francisco se traduzcan en acciones inmediatas, rápidas, efectivas. ¿Qué dijo él para no interpretarlas yo? Me siento obligado a asumir personalmente todo el mal que algunos sacerdotes, bastante pocos en número, obviamente no comparable con el número de todos los sacerdotes, a pedir perdón personalmente por el daño que han causado por haber abusado sexualmente de niños. La Iglesia es consciente de este daño, es el daño personal, moral, llevado a cabo por los hombres de la Iglesia, y no vamos a dar un paso atrás con respecto a cómo vamos a hacer frente a este problema y las sanciones que deben imponerse. Por el contrario, tenemos que ser aún más fuertes porque no se puede interferir con los niños. Permítame decir lo siguiente, el Papa Francisco en los primeros 9 meses al frente del Vaticano llevó 3.5 millones de personas a las misas. En ese mismo periodo de tiempo, el charlatán de Benedicto XVI, el degenerado. Ay, no le digas así. ¿Qué tú quieres que le diga? El anterior Papa. Oye, eso es lo que es, y hay que decírselo. Porque si él tuvo el valor de hacerlo, nosotros tenemos que decirlo. Pero el anterior Papa llevó 600,000 personas. En el mismo tiempo, desacreditó la Iglesia. O sea, que a mí no me dio buena impresión. Hermano, el hermano de él está procesado en Alemania por violar niños. Ay, coño. El hermano de Benedicto XVI dirigía el coro de niños de Berlín. Es cierto. Oye, pero tú has repetido siempre que la responsabilidad es personal. Sí, pero él lo tapó. Eso no le él es salpica, cómplice. Benedicto XVI es cómplice de todos los pederastas que él tapó porque lo sabía. Entonces yo termino mi conferencia. No actuó con diligencia. Yo termino mi conferencia, le hago responsable con el Papa Francisco, que fue el personaje del año de la revista Time. ¿Por qué? Por su responsabilidad al frente de la Iglesia. Ahora, debe contribuir para que nos manden para acá a Wosolowski. Sí. Bueno, él dijo que nos lo manden para acá a Wosolowski. Él tiene que contribuir. ¿Para qué la luz? ¿Para qué tú lo quieres acá? Para en procesarlo. el Parque Independencia, soltarlo. No, procesarlo. No, procesarlo. Y mojarlo. No, procesarlo. Y todo el mundo, el que quiera un bate, que coja un bate, el que quiera un látigo, que coja un látigo. Tranquilidad, paz y calma. El que quiera un alicate, que coja un alicate. Calma y paz, procesarlo. Mire, está con nosotros. Y en la fila, al principio de la fila, ponemos los papás de los niños. Ya, José, tranquilo. Que el mismo a ver si es bueno. hacerle una sanción por lo que cometió. Está con nosotros el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, el amigo y hermano el Julio César de la Rosa Tiburcio, que lógicamente es parte importante de todas estas cosas que se están planteando, porque ha sido vanguardia, digamos, en los últimos procesos que se han producido, en una parte importante de los procesos que se han dado contra funcionarios públicos o situaciones de instituciones públicas que tienen que ver con corrupción. Y entonces esta modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal, que ha generado toda esta situación, ha provocado precisamente, Julio César, que se hiciese una denuncia en el Congreso de que aparentemente cambiaron lo que estaba planteado, aprobar las cámaras, y tú has pedido que se haga una investigación y que se sancione a los responsables. Así es. Así es. Ante todo, buenos días, María Elena, Melton, Eury, amigo, José La Luz. Bueno, esto plantea una situación delicada que solamente en la República Dominicana podemos ver cómo se dan situaciones de esa naturaleza y que la capacidad de asombro pues cada día se expanda porque ya se ha perdido, o sea, ya ni siquiera existe el asombro cuando se dan acontecimientos como el denunciado, no por organizaciones de la sociedad civil, sino por actores de la Cámara de Diputados, como son los diputados que en este caso, han llegado, la diputada Minuta Vares Mirabal, de manera responsable, una de las prendas que le caracteriza, pues denunció que en el hemiciclo, al momento de aprobarse las modificaciones a la ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal, no se había discutido la modificación del artículo 85 que eliminaba
la calidad de querellante que tienen los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil cuando un funcionario público haya incurrido en un hecho punible. Esto sin dudas que fue deliberado, premeditado, y lo grave de ello es que los diputados denunciantes, a los cuales se han sumado otros, y que en medio de la discusión el diputado que introdujo el proyecto de ley y que lo conoció la Comisión de Justicia, dijo que en ningún momento había incluido pues la modificación del artículo 85 que dejaba sin calidad, o sea, que a la fue ciudadanía. El contrabando que metieron la modificación Por las impresiones, por las manifestaciones de ellos, es la impresión que da de que aprovecharon el cansancio, tal vez los debates reiterados de un proyecto de ley que ya había perimido en dos ocasiones, y los alegatos de el diputado Víctor Suárez de que él no introdujo eso y que la Comisión de Justicia fue quien, en medio del debate, cuando ya producto del calor, de que ya se había conocido y que ya había sido pues leído en segunda lectura, pues parece que obviaron hacer mención del artículo 85. Ya cuando se produce la aprobación, pues se lleva de paso lo que ya había sido introducido, y por eso nosotros que hemos saludado la decisión del presidente de la República, que de manera responsable no solamente observó el artículo 85, sino que hizo recomendaciones. Hizo recomendaciones, pero también medio como que se lavó las manos. Bueno, con lo del Tribunal Constitucional, que hay una contradicción jurídica, hay un debate en torno a que la Constitución no le da calidad al ciudadano para querellarse, sino para denunciar. Eso es, y lo dejó en manos del Tribunal Constitucional. A mí sentí pena de que mi profesor de Derecho Civil, Reinaldo Pared Pérez, bueno, dijo que solamente denuncia, no. Pero es que el derecho es progresivo, el derecho no es limitativo, y sobre todo la Constitución de la República no dice en ninguna parte que el ciudadano que esté laborando en una empresa y es cancelado puede demandar laboralmente. La Constitución no dice eso. Pero entonces, se puede. Exacto, porque hay una ley adjetiva. Entonces, si la Constitución establece que dentro de los deberes, porque no es ni siquiera, es un deber del ciudadano denunciar, un deber, una obligación. Sí. Entonces, si la Constitución dice, usted como ciudadano, usted tiene esta obligación, entonces, si le da la condición de denunciante y una ley adjetiva le confiere, le amplía ese derecho, que no solamente de denunciante, sino de querellante, ¿cómo van a eliminar este artículo de la ley 76-02 bajo el argumento de que para armonizarlo con la Constitución, pues se le confiere la calidad de denuncia, cuando todos sabemos cuál es la diferencia entre denuncia y querella? Claro. La denuncia se queda en la simple denuncia, no forma parte el denunciante, mientras que la querella, el querellante puede motorizar, puede aportar, puede inclusive pedir no solamente indemnización, sino pena. Sí, era un espacio de participación que tenía la ciudadanía dentro de la ley del Código Procesal Penal, y que se lo quieren cercenar. Y que parte de lo que son compromisos de la República Dominicana con dos convenciones: la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción de la OEA, que esos diputados ratificaron estas convenciones. Entonces, ¿qué combina a los estados parte a promover, a incluir? Y por eso, o sea, en otros estados el que denuncia también puede ser querellante? Claro, es que eso es una conquista. Es que nosotros la incluimos en el Código Procesal Penal en el año 2002 y ha ido progresando y todo y ampliándose pues los derechos que tenemos los ciudadanos, y por eso la Constitución del 2010 contiene lo que es la participación ciudadana y el control social. ¿Tú lo entiendes como una forma de alguna manera de quitar protagonismo a lo que ha estado haciendo Adoco? Bueno, no podemos particularizarlo, pero sí en los últimos tiempos pues se advierte que ya los funcionarios públicos no solamente podrían ser perseguidos por el Ministerio Público, que por la falta de independencia de un Ministerio Público, evidentemente que el Procurador General de la República, que tiene la responsabilidad de la política criminal, proviene del partido de los funcionarios que estén actualmente en la cosa pública, y
se le va a dar un manejo político. Entonces, tener las organizaciones de la sociedad civil, esa herramienta de que independientemente del papel del Ministerio Público, que uno obteniendo las pruebas, la documentación que permitan realmente judicializar un caso, podría uno hacerlo de manera directa ante la jurisdicción de la instrucción sin mediar el Ministerio Público. Entonces ellos no quieren, y por eso el Procurador General de la República defendió la exclusión de este artículo, porque quieren mantener la hegemonía de la persecución de la corrupción sin que intervengan las personas particulares y las organizaciones de la sociedad civil. Del argumento que sostienen algunos de que se ha utilizado esta querella como un mecanismo de chantaje. Bueno, eso lo dijo, ¿cómo se llama ayer? Huertas. Olivo Rodríguez Huertas. Bueno, es que si hay gente que se está haciendo rica con este querellamiento. Si nos vamos a eso, yo no comparto, nos vamos a eso, entonces tendríamos que prohibir circular con vehículo de motor porque eventualmente pudiera matar a alguien. Entonces, si vamos o impedirle matar con arma de fuego, efectivamente, o impedir que los ciudadanos transitemos por temor a que podamos ser objeto de un atraco. Entonces vamos a prohibir eso. Perdón, José, ese argumento infeliz, de hecho, porque primero, infeliz, si alguien dijiste infeliz, no lo insulte. No, porque lo han esgrimido varios. Infeliz que no tiene felicidad. O sea, el argumento, no la persona. Sin duda que son quienes han esgrimido este argumento, pues son personas que me merecen respeto, admiración y sobre todo le reconozco su capacidad como jurista. Sino el argumento es infeliz porque carece realmente de sustentación, porque primero, aquel funcionario que se sienta ser objeto de extorsión o chantaje tiene las vías judiciales. Entonces, si él obtempera a la extorsión y al chantaje porque tiene alguna vinculación y realmente no quiere que se le juzgue. Porque el que da cuarto para que no se querella en contra y tiene la oportunidad también ya de desenmascarar a aquellas personas o instituciones que se prestan a eso. Que dijo Melton Entonces ayer, yo creo que es un argumento que carece de base. Una pregunta en términos de ver qué hemos logrado como sociedad después de que 10 años en vigencia de ese código tengamos ese articulado, ese contenido del artículo 85 que le permite a la ciudadanía querellarse. ¿Qué hemos sacado de eso? ¿Cuál es el balance? ¿Cuántos son las sentencias? ¿Cuáles son los casos de corrupción que nosotros hemos logrado llevar hasta última instancia con ese artículo? Mira, José, es parte de lo que nosotros siempre hemos planteado de la falta de voluntad política para perseguir la corrupción. Ahí redunda porque perfectamente nosotros, en el caso de nosotros, hemos llevado querella al Ministerio Público y la respuesta ha sido archivo. Entonces, eso nos ha permitido la condición de querellante poder seguir con el caso. Y esos casos, tarde o temprano, cuando transiten el curso interno, podrían terminar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque ya el tema corrupción... No te mueres tú, tus hijos... Bueno, pero se está llevando el mensaje, José, porque es diferente a lo que teníamos hace 20 años. Yo puedo considerarme un estudioso del tema de la corrupción, no tanto a nivel jurídico, porque yo no tengo fe en el social, derecho válido, tú lo has sido. Antropológico y desde el punto de vista de la teoría del desarrollo. Y económico. Ahora yo digo una cosa, ¿qué nosotros ganamos con el espectáculo de la corrupción? Nada, porque la gente sigue robando. Mira, José, ¿qué hacer para recuperar esos valores y ponerlo al servicio del desarrollo? Por eso yo promuevo la ley de revisión de patrimonio. Todo el que no pueda demostrar de dónde sacó sus bienes, vamos a quitárselo. Y eso es práctico. Mira, José, en esa dirección es que nosotros vamos trabajando precisamente. Cuando un caso de corrupción sale a la luz pública, pues evidentemente que eso obliga a las propias autoridades a tomar medidas. No podemos decir que no se han obtenido ningún logro, porque hoy día ya tenemos algunas herramientas legales que, aunque no se cumplen 100%, pero se están encaminando hacia ello. Una ley de compras y contrataciones, una ley impuesta por el Tratado de Comercio, condicionado, que fue modificada porque tenía un componente, tenía consecuencias penales
y como se le introdujeron artículos transitorios para que entrara en vigencia un año después para las compras y 2 años para las contrataciones, los Estados Unidos conminaron a la República Dominicana a que la modificara, quitándole su transitorio, o de lo contrario no entraba en vigor el DR-CAFTA. Pero ahí aprovecharon para quitarle las sanciones penales que tenía, que contemplaba prisión de 2 a 5 años. ¿Se lo quitaron? Se lo quitaron en la ley 449-06 que modificó la 340-06. O sea, eso fue en 2 meses que ocurrió. Sin embargo, ¿cuál es el tránsito? Está avanzado en ese sentido. Claro. Antes no teníamos eso. Es que no podemos medir, al presente los resultados. Entonces, por ejemplo, la ley de libre acceso a la información, que aunque no tiene consecuencia tampoco, pero ya se tiene un instrumento. Nos ha permitido tener informaciones, ya eso. El hecho de nosotros que hacemos ese ejercicio a cada momento, de solicitar información a 50 instituciones, el cronograma de entrega que se producía en principio. Ahora es más ágil. Totalmente. Nosotros hubo un año que elevamos cerca de 125 recursos de amparo. Y en este año no llevamos un solo recurso de amparo. Porque las informaciones la dan inmediatamente. Es un logro. En día pasado, nosotros le solicitamos una información. Además que la mayoría están en internet también ya. Exacto. Le solicitamos a Bienestar Estudiantil una información de una investigación que nosotros estamos haciendo con el desayuno escolar. René Jaques, saludos para él. El desayuno escolar. Algo muy sencillo que nos ha llamado a nosotros la atención. 2 elementos. Cuando ocurre intoxicación con el desayuno escolar, hay una merma en el consumo. Los padres le dicen, no come el desayuno. ¿Qué pasa con ese desayuno? Entonces, se está facturando igual. Pero lo más grave es, y le vamos a remitir al ministro de Educación, porque ya nosotros, producto de la misma... eso no es independiente, Bienestar Estudiantil. Sí, pero como el ministro, depende al ministro de Educación, que tal vez él desconozca lo que nosotros la información que hemos obtenido a partir del uso de la ley 200-04. Y es lo siguiente. El ministro de Educación se quejó que el 28, un día posterior al 27 de febrero, las escuelas públicas hicieron puente. Los colegios lo hicieron de manera oficial. Los colegios, bueno, como el viernes, nadie después de un fin de semana, de un día feriado en medio de la semana, entramos en Educación no lo hizo. A nosotros nos llamó la atención de que el ministro se quejó, inclusive prometió incentivar a quienes manden los niños al colegio. Le solicitamos el cronograma de distribución de desayuno escolar y el pago de el mes de enero, el de febrero y el de la semana del 24 al 28. ¿Qué dio como resultado? Que el lunes 24 se le facturó al Estado 24 millones de pesos producto del desayuno escolar. El miércoles 26 se le facturó 28 millones de pesos por el desayuno escolar. Y el viernes 28 se le facturó 28 millones de pesos. Como si fuera un día normal. Al desayuno escolar. Y a nosotros nos mueve a preocupación cómo es posible que si hubo una merma en la asistencia de los estudiantes el 28, ¿cómo pueden haber suministrado la misma cantidad? Claro, lo que habría que ver qué se hizo con eso, porque tú tienes una logística. Por eso vamos a solicitarle al ministro que explique. ¿Cómo ellos saben que se va a reducir el número de personas? O sea, si uno va a recibir 200 estudiantes, yo necesito 200 desayunos para ellos. ¿Qué pasó con esa? Si no vinieron, pero yo hay razones que son conservables. O sea, hay productos que son conservables. Si llevaron a una escuela 500 raciones, yuca con entonces, huevo. Bueno, es que no todos, solamente lo de la frontera tienen ese sistema. Otro bizcochito y leche y jugo. Entonces, como eso está refrigerado, ya entiendo. Si está que se eso debe estar en inventario. Pero no, la información que tenemos es que está la ejecución para el pago. No, porque una cosa es la facturación del que te da el servicio y otra que tú usas con él, porque yo te voy a decir una cosa. El que da ese servicio no tiene culpa de que ese día no vayan los estudiantes. El facturó normal. Pero si esta agua y yo la llevo y yo la llevo, lo que hay que ver que se entregó y no hay quien la vaya a consumir. Bueno, pues y eso inventario, pero la facturación mía debe estar en inventario y debe reflejarse en una reducción del pago. No, digo, la investigación es buena, Julio César. Lo que te digo es que puede tener una explicación si se da. No, eso estamos solicitando. Vamos a volver al código.
Perdón, era Melton, para citar la importancia ya que tenemos de tener una herramienta como la ley de liberación de la información y que están fluyendo la información. Anteriormente la tiraban ahí y no daban la información. Ese fue el ejemplo que quise traer. No, mira, que se ha dicho sobre la modificación del Código Procesal Penal que se pasó por debajo de la mesa. Yo no creo eso, pero se está investigando. Que se quite el artículo 85 del Código Procesal Penal, el acápite 3 que choca, el párrafo 3 del artículo, que choca con la Constitución según Reinaldo Pared. ¿No será cierto eso? Que si alguien va a someter, yo soy de lo que creo que no todo ciudadano está en calidad ni categoría de demandar a nadie. Hay categorías en la sociedad organizada, por ejemplo, como tú con ADOCO, o participación ciudadana, instituciones. Pero no todo el ciudadano está en capacidad, ni preparado. Ni calidad. Ni calidad para someter a muchas personas. La calidad la tiene, lo que no tiene sí quizá son las condiciones, el apoyo, la logística. Y que además, pero la calidad según la ley la tiene, bueno, según ese código. Pero lo que quiero decir, no es realmente chocante que en una dice que puede hacer querella, denuncia y querella, y en una que solamente puede hacer denuncia, porque el código existe primero que la modificación de la Constitución de 2010. Entonces siempre se va a ir al Tribunal Constitucional a declararlo inconstitucional esa acusación que le hacen en base a esa ley adjetiva que no está por encima de la sustantiva. Bueno, por eso se elevaron un recurso de inconstitucionalidad al artículo, y a eso fue que se refirió el presidente de la República en las observaciones, que decía José La Luz que era una especie de lavado de mano de Pilato, porque dejó a la decisión del Tribunal Constitucional. No es que el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre eso, sobre la Constitución. Puede sugerir, porque en la observación, recomendaciones. La observación constitucional la que decide. En la observación, la Constitución le confiere esa prerrogativa al presidente de hacer las observaciones y las recomendaciones. Al tribunal. Que no, en este caso al Congreso. Bueno, sí, al Congreso. Al Congreso. Pero tú ves correcto eso, que haya mandado al Tribunal Constitucional la decisión final sobre esta situación. No, es por el recurso del cual está apoderado el Tribunal Constitucional actualmente. Claro que decidan eso. Efectivamente, él deja establecido que en lo que concierne al Poder Ejecutivo, devuelve con observaciones el Código Procesal Penal, y en lo atinente al artículo 85, párrafo 3, inclusive se va más allá, porque limita este artículo a las instituciones del Estado de constituirse como querellante, y el presidente solicita que sí se le permita, porque el Estado, aquí en la República Dominicana, el Ministerio Público tiene la dualidad de representar a la sociedad y representar al Estado. En otros países, quien representa los intereses del Estado es el Ministerio de Justicia, y el Procurador o Fiscal General representa los intereses de la sociedad. Aquí hay una dualidad. Entonces el presidente hace las recomendaciones de que se mantenga el artículo y se remite a lo que podría ser eventualmente la decisión del Tribunal Constitucional de ese recurso que está apoderado. Y sobre eso, Melton, la Constitución establece dentro de los deberes de los ciudadanos la obligación de denunciar. Entonces, si hay una ley adjetiva que le confiere no solamente la calidad de denunciar, sino también de querellarse, no se puede, bajo el alegato de que para ponerla en armonía con la Constitución de la República, se debe eliminar ya un derecho adquirido, un derecho ampliado, un derecho progresista para limitar, porque si fuera para ampliar se acepta, pero no para limitar, porque es una conquista precisamente a partir de lo que es la obligación del ciudadano, que está contemplando en lo que es la participación ciudadana, y que hay una serie de leyes adjetivas, la propia ley de compras y contrataciones, la ley de libre acceso a la información, la ley de Cámara de Cuentas, la ley 10-07 de la Contraloría, que contemplan el control social, la veeduría de que el ciudadano pues tenga una participación en lo que debe ser el monitoreo del uso de los recursos del Estado. Entonces, si nos confieren esta condición, esta calidad, ¿por qué limitarnos? Que en aquellos casos que se advierta que hay
hechos irregulares en el manejo de la cosa pública, no podemos nosotros querellarnos. Si es un derecho que tenemos. Castillo creó la figura jurídica de la denuncia querella. Sí, él fue No, Vincho no la creó. No la creó, bueno, la ejerció. La ejerció. La inauguró. Y como presidente jurídico. ¿Crees que bueno, político o malo? Claro. ¿Crees que aflorará la verdad en la Cámara de Diputados con las medidas tomadas por el presidente de la Cámara, Abel Martínez, que convocó a las comisiones permanentes de ética y disciplina con un mandato de investigar profundamente y establecer las sanciones que dicen tanto la Constitución como el reglamento de la Cámara? Bueno, nosotros sobre esa base que le solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados, que también saludamos, que otemperó a ese llamado de toda la sociedad de que se iniciara una investigación, y en ese orden procedió a solicitar a la Comisión de Ética y a la Comisión de Disciplina para que inicien las investigaciones, porque a toda luz, al parecer que hubo una irregularidad. Alguien falló. Alguien falló, entonces tiene que pagar la consecuencia, y la consecuencia de esto contempla lo que es el juicio político contra los funcionarios designados por un periodo determinado o los funcionarios electos. En este caso, la propia Cámara de Diputados tendrá que conocer la acusación de juicio político para aquellos diputados que... Juicio político implica que esos diputados pudieran ser destituidos. Sí, de claro, claro. Que ellos metieron de contrabando el cercenamiento del artículo 85. Así es, si se verifica la violación del reglamento interno, que después de discutido un proyecto de ley aprobado y que al momento de salir a la luz pública se encuentre algo diferente a lo que se discutió, y para eso están las actas, los videos, o sea, que se encuentre responsable de eso, ustedes van a pedir que sea llevado a juicio político, que sea sometido a juicio político como legislador e inhabilitado para aspirar al cargo. Bueno, porque se debe mandar el mensaje, y sobre todo la Cámara de Diputados, creemos en la responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Diputados y sobre todo de la Comisión, tanto de Disciplina como de Ética, cuyos integrantes nos merecen particularmente cuando regresemos después de los anuncios, la respuesta de Marcos Martínez a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Y atención, Giancarlo Núñez, él me escribe por el chat y me dice: yo soy el autor de la canción famosa Antología de Caricia. Giancarlo Núñez, oye, para Giancarlo Núñez de Altamira Banda Show. Pues mira lo que él dice, sí, que le diga a Luis Ovalle que él es mocano. ¡Ay, Giancarlo Mocano, es verdad! Y que él quiere que participara. No, yo me encargo de eso. Giancarlo fue. Sí, pues Giancarlo es mi hermano. Y a ponerlos cada vez que hemos estado en Nueva York, él está con nosotros. Giancarlo es autor de Antología de Caricias, de Arcoíris en tu piel, de varias. Del grupo Rica me escriben y nos dicen. Qué bien, Giancarlo, es verdad. Voy a hablar con Luis Ovalle para eso. Tiburcio, dice aquí que ellos sirven el desayuno escolar en función de la asistencia, y dice aquí, nos solicitan en función de la asistencia, y si hay un día menos estudiantes, nosotros facturamos con el día menos. Bienestar estudiantil no nos paga un día que no se elabore. Perfecto. Bueno, ahí está la aclaración. 10:29 minutos. Gracias a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. Y es bueno que este tipo de cosas sucedan, porque hay que tener un control social de quienes están ejerciendo el gobierno. Cambio y fuera, Mauri.